están? Les saluda Daniela Paza y los acompañaré en esta edición de Perfiles de la Justicia. El día de hoy contamos con la presencia del psicólogo responsable de la Unidad de Movilización y Participación Comunitaria del Centro de Salud Comunitario Jesús Redentor, Martín Pintado Valdivieso, quien nos hablará sobre el soporte emocional en las personas que han sufrido violencia. Licenciado, bienvenido, ¿cómo está? ¿Qué tal, Daniel? ¿Cómo estás? Gracias por invitarme a tu programa de Perfiles de la Justicia. Martín, estábamos conversando antes de la entrevista. ¿Puedes comentarnos cuál es la principal diferencia que hay entre un centro de emergencia mujer y un centro de salud mental donde tú laboras? Bueno, los centros de emergencia mujer, Daniel, nacen a partir de la necesidad de poder atender las denuncias de las mujeres que son atacadas debido al incremento en la tasa de feminicidios que había. Entonces, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables inicia este proyecto y crea los centros de emergencia mujer, que son entidades que se encargan de la atención, digamos, se podría decir un poco judicial, un poco también para poder evaluativa también. ¿Por qué? Porque el centro de emergencia mujer, una persona puede llegar ahí y toda persona que ha sufrido cualquier tipo de violencia dentro de la ley, dentro del marco de la ley 30364, entonces puede ir a un centro de emergencia mujer y denunciar. Puede ser un menor, puede ser una esposa, puede ser una hermana, puede ser un tío, puede ser una sobrina. Entonces, dentro del marco de la ley 30364, se inician los centros de emergencia mujer para poder atender estas denuncias, en donde se evalúa el riesgo de la persona, la vulnerabilidad de la persona y se canaliza la atención de la denuncia para que esta persona pueda estar protegida, pueda obtener la protección necesaria y se pueda sancionar también al agresor. Mientras que los establecimientos de salud y los centros de salud mental comunitarios son locales del Ministerio de Salud que se encargan de la intervención a una persona que ha sufrido violencia. Licenciado, ¿cuáles son los signos y síntomas que se presentan en los episodios o sucesos de violencia en las personas? Ok, en primer lugar, Daniel, hay que diferenciar un poco signos y síntomas, ¿verdad? Los signos van a ser todo lo que pueda ser observable y los síntomas son los que no son observables. Entonces, los signos que vamos a ver, por ejemplo, hematomas, de repente desaliño personal, comienza a malvestirse, cambios del comportamiento, ¿verdad? Aislamiento. Entre los síntomas podemos ver baja autoestima, podemos ver la sensación de miedo, de pánico, el estar siempre alerta, el estar siempre pendiente de poder ser atacado, tocado. ¿Y mayormente esto se da en qué tipo de población o cualquier población puede sufrir esto? Son características, digamos, son indicadores, porque no necesariamente una persona que presente estos signos y síntomas quiere decir que ha sufrido violencia. Sin embargo, son indicadores que te pueden dar una premisa de que esta persona puede estar sufriendo violencia, sea cual fuese el estrato social o la condición de la persona. Una de las estrategias que forman parte del soporte emocional de las víctimas de violencia es la palabra anima. ¿Qué significa ello? Ok, dentro de la intervención que se hace con las personas, mujeres que han sufrido violencia o miembros de la familia, se hizo un acróstico, anima, ¿sí? Este acróstico significa, primero, darle la atención a la persona, atender a la persona, ¿sí? Atender a la persona. La N, que significa no juzgar. No juzgar, validar lo que te dice la persona. Sí. Recordando que esta persona pues te está contando su experiencia. De ahí viene la I, que significa información, ¿sí? El brindar la información necesaria, la información objetiva, de acuerdo al caso que necesite la persona. Luego viene la letra M, que significa manejo de crisis,
Hoy en día se trabaja bastante lo que son primeros auxilios psicológicos para el manejo de crisis, que es un tipo de intervención que lo puede hacer cualquier persona, ¿sí? Que haya sido capacitada. Y por último, la A, que es brindar la autonomía, promover la autonomía de la persona que ha sufrido violencia. Explíquenos un poquito esto de auxilios psicológicos que nos comentas. ¿Cómo se desarrolla? Okay. Los primeros auxilios psicológicos nacen a partir de los diferentes desastres naturales, ya cuando la Cruz Roja, Defensa Civil, las personas, las brigadas que iban a atender, se daban cuenta que no solamente las consecuencias que habían en las personas eran físicas, sino que también habían consecuencias psicológicas. Entonces se comienza a trabajar esta herramienta, porque los primeros auxilios psicológicos es una herramienta en la cual se da un soporte emocional a la persona dentro de las primeras 72 horas que tiene una crisis. Ahora, los primeros auxilios psicológicos no solamente se dan en desastres naturales, sino a cualquier persona que tenga una crisis. Es decir, que esté en una situación que no pueda controlar ella misma, que haya sobrepasado sus recursos personales. Se puede presentar de diferentes maneras porque cada persona es muy individual. Entonces, este manejo de crisis ahora se utiliza la herramienta primeros auxilios psicológicos. En tu experiencia como psicólogo del Centro de Salud Mental, ¿qué has intervenido tú ahí? Mira, te comento, Daniel, en el Centro de Salud Mental todos hacemos primeros auxilios psicológicos, no solamente de repente los profesionales de psicología, sino los médicos, los enfermeros, hasta el personal de vigilancia. De repente en algún momento cuando había una persona que entraba en crisis al momento de ingresar al Centro de Salud Mental. Como te comenté, los primeros auxilios psicológicos, esta herramienta la puede utilizar cualquiera que es capacitado. Entonces, es como los primeros auxilios básicos, por ejemplo, el dar una respiración o un RPC. Entonces, igual, los primeros auxilios psicológicos se utiliza de esta manera, pero en el área emocional, para hacer una contención emocional de la persona que se encuentra sin control de sí misma ante un evento inesperado. ¿Y ese auxilio psicológico a ustedes le brindan, luego le hacen seguimiento a esa persona o es simplemente por ese momento? Se entiende que los primeros auxilios psicológicos es una primera atención, primera intervención, y luego de esto, si es que es necesario, la persona va a tener que ser referida, ¿verdad? Por ejemplo, si nosotros vamos a ver de repente que la persona tiene una herida, entonces la vamos a referir con un médico. De repente, si la persona estamos viendo que tiene una crisis que puede generar algún tipo de sintomatología en cuanto a relacionar algún trastorno mental, entonces se puede derivar a un psicólogo o a un psiquiatra, ¿verdad? Dependiendo de, no necesariamente, pero el final es que esa persona sea referida, ¿verdad? Y pueda atenderse la necesidad. Una de las primeras acciones del soporte emocional, Martín, es la llamada primera respuesta. ¿Qué se da a la víctima en este momento? Algo de lo que hablábamos hace poquito de los primeros auxilios psicológicos, ¿verdad? Mira, lo principal cuando nosotros detectamos, o cualquier persona que de repente detecte una víctima de violencia, vamos a connotarlo de esta manera, lo principal es que se valide a esta persona la manifestación que haga. Se valide lo que ella informe, lo que está pasando. Se valide, se escuche, se dé una escucha activa, se sea empático con esta persona y se pueda canalizar para que esta persona pueda direccionarse y poder hacer la denuncia respectiva, poder tener la protección necesaria. Eso es lo principal en una primera respuesta. Martín, ¿ustedes atienden población, en este caso, derivada de los juzgados de familias por casos de violencia? Claro, justamente hay un protocolo de actuación conjunta que es de el Ministerio de la Mujer, Centros de Emergencia Mujer y establecimientos de salud o centros de salud mental comunitarios, ¿sí? Entonces,
toda persona que denuncia en el Centro de Emergencia Mujer es evaluada, porque el equipo multidisciplinario que tiene el Centro de Emergencia Mujer, ellos tienen psicólogos, trabajadores sociales, tienen abogados. Entonces, se les evalúa a estas personas y luego de poder evidenciar el nivel de riesgo que tiene esta persona en cuanto al tipo de violencia que ha sufrido, se hace como una interconsulta, ¿no? Se maneja, hay un lazo bastante cercano con nosotros y dependiendo del nivel de riesgo, si es leve, va a los establecimientos de salud, pero si es moderado o es grave, va a los centros de salud mental comunitarios, dependiendo de la jurisdicción de la persona. ¿Y esa intervención que ustedes hacen, la comunican al juzgado o cuál es el procedimiento que hay? Claro. El juzgado también nos envía a nosotros, y te comento, ¿verdad? En el 2019, casi un año de que yo ingreso a trabajar en el Centro de Salud Mental Comunitario, vinimos con el equipo, porque en el área que yo trabajo, en la unidad que yo trabajo, el servicio que damos es justamente enmarcado dentro de la ley 30364. Muy aparte de repente del trabajo con otro tipo de trastornos mentales o enfermedades, trabajamos lo que son problemas psicosociales muy en específico. Y entonces vinimos acá en ese tiempo con el que fue el presidente de la Corte en ese tiempo, para poder trabajar también con los agresores. Entonces, a partir de esa fecha, nosotros no solamente trabajamos con las víctimas, sino también con los agresores también. Nos envían ambas partes igual. Y de igual forma, ambas partes, ellos mismos en realidad, porque obviamente la persona también tiene que hacerse responsable, ellos mismos son los que solicitan el avance de su trabajo, el trabajo de intervención que están haciendo. ¿Y qué tal los resultados has obtenido en esa intervención en cuanto a agresores o a mujeres violentadas? Mira, nosotros tenemos una data ya en cuanto a los diferentes oficios y personas que vamos atendiendo. En definitiva, poco a poco se está logrando, porque todavía yo creo que falta un poco más, pero poco a poco se está logrando de que la persona de que los agresores sobre todo se puedan hacer responsables. ¿Tú crees que de acuerdo a tu experiencia profesional y ese agresor reconoce y es muy difícil que vuelva a recaer en este ciclo de violencia? ¿O de qué forma ustedes actúan ahí? Claro, mira, en el momento en que la persona reconoce el problema que tiene, reconoce la afectación a la otra persona y hacia sí mismo, se reduce el comportamiento, se modifica el comportamiento. ¿Y ustedes los acompañan en ese proceso? Así es. Martín, ¿en qué área de intervención ustedes actúan para desarrollar acciones oportunas y eficaces? Bueno, no hablemos de áreas, en realidad yo creo que hablemos mejor de alianzas, ¿sí? Porque si bien es cierto, si tú me dices de área, podemos hablar del área de la salud mental, nosotros. Pero yo creo que sería mucho mejor hablar de alianzas con las entidades que trabajamos nosotros, como es el Poder Judicial, como es la Policía, el Serenazgo, la DEMUNA, por ejemplo, el programa 360, que trabaja también lo que es violencia en contra de la mujer y miembros de la familia, el Centro de Emergencia Mujer, la Policía, entonces los centros educativos, las instituciones educativas, entonces todos nos hacemos una alianza para trabajar en conjunto y poder hacer de inmediato la intervención a una persona que está pasando por uno de estos hechos. En ese trabajo que tú indicas de generar alianzas con instituciones, organismos en favor de ese tipo de población, ¿han encontrado algún tipo de limitación? Mira, te comento que más que el trabajo en conjunto, yo creo que las limitaciones de repente se podrían dar en el hecho de hacer el monitoreo a estas personas, ya que a veces a los profesionales se les hace muy difícil el poder agenciarse a sí mismos y llegar al domicilio de esta persona, ¿sí? Sin embargo, yo creo que si nosotros trabajamos en alianzas, trabajamos de manera más unida de repente con entidades que puedan contar con los elementos, de repente movilidad y todo, podemos cerrar esta brecha.
Creo que esa sería una de las limitaciones en realidad más que todo, ¿verdad? El acceso a los domicilios de estas personas. Martín, ¿nos puedes explicar así de manera sencilla, en un centro de salud mental, cuántos profesionales trabajan y qué tipo de profesionales trabajan en el área o en todo el centro? Bueno, Daniel, los centros de salud mental comunitarios nacen a partir de la idea de poder atender específicamente problemas relacionados al comportamiento y a la salud mental. Entonces, de acuerdo a esto, los profesionales que trabajamos acá son enfermeros o enfermeras capacitados en salud mental, médicos de familia, capacitados en salud mental, médicos psiquiatras, trabajan también terapistas de lenguaje que ayudan mucho a la rehabilitación de las personas, también trabajan médicos ocupacionales o psicólogos ocupacionales para poder de alguna manera reinsertar a la persona con habilidades y recursos personales, psicólogos definitivamente, técnicos de farmacia, el personal administrativo de limpieza, ¿verdad? Todos al final hacemos un solo equipo porque si bien es cierto, de repente el personal administrativo se podría decir que en un centro de salud mental trabaja aparte, sin embargo no, porque también ayuda a veces en la intervención, ayuda a poder direccionar de repente a esta persona. Imaginemos, ¿verdad? Esta persona necesita hacer una referencia de repente para poder hacer una tomografía o algo, entonces estas personas son las que nos ayudan o es más, por ejemplo, de repente tenemos una persona con crisis, el personal de limpieza nos ayuda porque también se le capacita en primeros auxilios psicológicos. Entonces, todos de alguna manera actúan. Martín, en la Corte de Sullana y en ese marco de la lucha contra la violencia se ha implementado en 2021 el aplicativo Botón de Pánico, que es una aplicación de atención efectiva a las víctimas de violencia ante la amenaza de su agresor. En el caso de Sullana, como te indicaba, está implementado en Sullana y Talara, en los 14 distritos, y en esa gestión el presidente, el doctor Pedro Lizana, ha logrado, la semana pasada se ha notificado a Sullana, ha logrado la incorporación de 4 distritos altoandinos, que como es Paima, Suyo, Montero y Ayabaca, para que también se implemente botón de pánico para ese tipo de zonas altoandinas. ¿Qué opinión te merece este tipo de acciones que implemente el Poder Judicial en cuanto a lucha contra la violencia? En definitiva es un soporte muy importante para las personas que sufren violencia, porque estábamos comentando al inicio de esta entrevista, Daniel, uno de los síntomas justamente es el que la persona que es agredida, que es violentada, se mantiene en alerta, está en pánico, justamente, ¿verdad? Entonces, este botón de pánico ayuda a que la persona de alguna manera se sienta más aliviada, porque sabe que ya va a poder ser defendida. Entonces, si de repente antes estaba siempre con el miedo de que la puedan atacar y que no haya nadie quien la defienda, ahora con este aplicativo esta persona se siente resguardada, siente que hay alguien que la protege. Estamos llegando al final de la entrevista, Martín. Tu mensaje a la ciudadanía. Bueno, en primer lugar, agradecer a todas las personas que han estado escuchando el programa. Sí, y como mensaje yo creo que es muy importante a los padres de familia que les enseñen los valores y les obliguen a sus hijos a poder practicar los valores. Justamente en una consulta con un usuario me decía que los valores se habían olvidado. Yo le manifestaba que los valores no se han olvidado, los valores siguen siendo los mismos, pero los padres no los enseñan. Entonces yo invoco a la ciudadanía a obligar a nuestros hijos a hacer práctica de estos valores, porque justamente esta falta está haciendo que los jóvenes, los adultos, de alguna manera falten a su compromiso, falten el respeto, sean menos simpáticos. Yo creo que si nosotros como padres les enseñamos y obligamos a nuestros hijos a la práctica de valores, se va a erradicar la violencia.
Agradecemos la presencia del magíster Martín Pintado Valdivieso, quien nos habló sobre el soporte emocional en las víctimas de violencia. Y de esta forma llegamos al final de la edición de Perfiles de la Justicia. No se olviden que nos pueden seguir a través de nuestras redes sociales, de Facebook y YouTube, así como por la señal abierta de Justicia TV en sus señales de Claro y Movistar. Conmigo será una próxima edición. Gracias.